Segunda de Timoteo capítulo 2 Segunda de Timoteo 1, Segunda de Timoteo 1, versículo 8 al versículo 14. Estábamos hablando acá en cuanto a una determinación que Pablo quiere dejarle a Timoteo. La determinación, Timoteo, es que hay que darlo ¿qué? Todo. ¿Por qué? Por el Evangelio. Todo por el Evangelio. No hay una sola área de nuestra vida que no estemos llamados a entregarle a nuestro Dios. El Señor quiere todo, no un poquito, no el 50, no la mitad, no casi todo, sino todo. Y así tiene que vivir el creyente, una vida entregada para Él en cada cosa que hace. Todo por el Evangelio. Nos estaba diciendo en primer lugar, poníamos la frase que decía, ¿qué implica darlo todo por el Evangelio? Y en primer lugar decíamos que darlo todo por el Evangelio implicaba tener la determinación de defender el Evangelio sin ¿qué? Sin vergüenza, cada vez más madurez y más determinación para defender el Evangelio sin vergüenza. En segundo lugar, decíamos que implicaba darlo todo por el Evangelio, tener la determinación de defender el Evangelio por el valor que tiene. Hace una semana estábamos hablando de ese Evangelio glorioso, ese Evangelio maravilloso que nos dio vida cuando estábamos muertos, que quitó la muerte y dio a luz vida y dio a luz inmortalidad. El valor lo da lo que es el Evangelio, el valor lo da lo que hace el Evangelio, y en tercer lugar quedamos ahí, el valor lo da lo que llama, a lo que llama el Evangelio. El valor lo da a lo que llama el Evangelio. Vamos a recordar la sección, versículo 8 al versículo 10, y vamos a continuar donde quedamos. Dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ahora dice por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Bueno, y es valioso el Evangelio porque el Evangelio, en este caso, Pablo va a decir, el Evangelio hace un llamado también. Habíamos hablado en la primera parte de que el Evangelio hace un llamado a una vida en santidad. Nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, porque la vida cristiana es una vida que va a estar desafiada todo el tiempo a vivir en santidad, a luchar contra el pecado, a batallar contra el pecado. Pero aquí también vamos a ver claramente que el llamado, por lo menos aquí al apóstol Pablo, fue uno en particular. El valor lo da a lo que llama el Evangelio. ¿A hacer qué? En este caso, para Pablo, por ejemplo, él dice ahí en el versículo 11, del cual yo fui ¿qué? Constituido, y ahí dice tres cosas a las cuales fue constituido. La palabra constituido significa designado. El apóstol Pablo fue designado para algo. El Evangelio, al él haber recibido el Evangelio le dio un propósito, le designó un propósito de vida. No lo dejó a la deriva, sino que le dio claridad en cuanto a lo que él tenía que hacer. El Evangelio tiene un valor tan tremendo que llama a hacer algo a la vida del creyente. En este caso, Pablo está recordando lo que Dios le dio para hacer, la tarea que Dios le dio para hacer a Pablo como apóstol, maestro, dice, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El Evangelio llama a una vida activa.
El Evangelio nos llama a una vida pasiva. El creyente no es pasivo en su llamado al haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Esta palabra constituido entonces significa designado. Él fue designado por Dios por medio del Evangelio, al haber recibido el Evangelio, a una tarea específica. Y es otra vez interesante porque le está hablando a Timoteo específicamente. ¿Y a qué fue designado o constituido? ¿A qué lo llamó el Evangelio de Jesucristo? Dice aquí el apóstol Pablo, dice que en primer lugar lo llamó a ser ¿qué? Predicador. Esa palabra predicador es muy interesante porque cuando estudiamos el ministerio de la predicación, encontramos esta palabra como una de las palabras que va a ser clave en el entendimiento de lo que es la tarea del predicador. La tarea del predicador. Aquí la palabra predicador es la que se traduce como heraldo. Es la que se traduce como heraldo. ¿Recuerdan quiénes eran los heraldos? ¿Qué hacían los heraldos? Eran unos mensajeros ¿de quién? Del rey. Y por eso es que el predicador, cuando se pone aquí al frente, él no está hablando en su nombre, sino que está hablando en nombre ¿de quién? Del rey. Ahora, era muy interesante la tarea de los heraldos. El rey hacía un edicto, ¿cierto? Una carta, un escrito que quería que todo el mundo lo supiera y mandaba a su heraldo para que él dijera lo que el rey le mandó a decir. Él iba en caballo muchas veces, iba caminando y llegaba a las ciudades. ¿Y qué hacía este heraldo? Abría el escrito del rey y él empezaba a leer palabra por palabra, tal y como el rey le había dicho que lo dijera. No era una tarea de ponerse a decir lo que él creía que decía el rey, sino que decir lo que decía el rey tal cual como el rey había escrito en ese edicto. La palabra heraldo, la palabra predicador significa el heraldo con la autoridad del rey. Y por eso este ministerio de la palabra que ha sido designado a los pastores, a los predicadores, es un ministerio tan delicado. ¿Por qué es tan delicado? Porque uno no se para aquí a decir sus palabras, sino que se para aquí a decir las palabras ¿de quién? Del rey que es nuestro Dios. Es un tema delicado porque el pastor no se para aquí a inventar lo que dice este libro, sino que tiene que estar seguro de lo que este libro dice. Tiene que estar completamente seguro de lo que este libro le está marcando, lo que este libro le está diciendo, lo que este libro quiere expresar y cómo después aplicarlo a la vida de la iglesia. Entonces, el valor lo da a lo que lo llama el Evangelio. El Evangelio lo llama a uno, aquí en este caso a Pablo, lo llamó a ser un predicador, un heraldo con la autoridad del rey, un heraldo con la autoridad del rey. Esto es interesante porque aquí Pablo le está hablando ¿a quién? ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. Y Timoteo es el pastor de esta iglesia en Éfeso, quien tiene que ser un ¿qué? Un heraldo. Si tú realmente valoras el Evangelio, dice Pablo a Timoteo, no te tienes que avergonzar de él. Si tú realmente valoras el Evangelio, tienes que darte cuenta el maravilloso mensaje transformador que es el Evangelio. Pero si tú realmente valoras el Evangelio, Timoteo, tienes que recordar que el Evangelio te ha dado un llamamiento y ese llamamiento es un llamamiento a predicar la palabra, a ser heraldo del rey, a decir lo que el rey tiene que decir con autoridad. Con autoridad. Y la autoridad que da la palabra de Dios, la autoridad que da el rey. La autoridad que da el rey. Creo que este ministerio de la palabra es un ministerio muy valioso, es un ministerio muy importante, pero es un ministerio en el que muchos de los predicadores y pastores tienden a descuidar, no tanto de pronto por el estudio, sino porque en el momento en el que hay que hablar con la autoridad que el rey manda, entonces el predicador muchas veces tiende a debilitarse, a ponerse tímido, sobre todo en momentos en los que la situación es muy difícil y muy crítica y en donde hay que ponerse con autoridad y pararse con autoridad lo que el rey mandó. Él le dijo en 1 Timoteo a Timoteo:
Tienes que pararte allá, Timoteo, y mandarle a los falsos maestros que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. No, no es una opción, Timoteo. Tú tienes la autoridad del rey para predicar su palabra como él la dejó y tranquilo, anda. Pablo había dedicado su vida a la predicación del evangelio. Había dedicado su vida a la predicación de la palabra. Pablo había hablado y levantado su voz como mensajero del rey con toda autoridad, aun cuando levantar su voz como heraldo del rey lo llevó a una cárcel fría en un sótano esperando a que le quiten la cabeza. Pero eso no importa, sufrimos por el evangelio, pero la responsabilidad no se puede quitar ni dejar a un lado. La responsabilidad de predicar la palabra con toda autoridad como heraldo del rey no se puede dejar a un lado, cueste lo que cueste, porque por eso dijimos en el título, todo por el evangelio. El que Dios designa como predicador, como pastor, viene con la autoridad del rey, se interpreta la palabra y está hablando las palabras del rey, y debe hacerlo así, porque el evangelio es tan glorioso y tan valioso que el llamamiento que ha dado el evangelio a un pastor, a un predicador, es ese: predica la palabra, predica la palabra con autoridad y con firmeza, aún en los momentos en los que te vas a ver tentado a ser tibio, aún en los momentos en los que te vas a ver tentado a no decirlo porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo van a reaccionar? Predica la palabra. Eres un heraldo del rey, predica la palabra. Muchas de las iglesias sufren porque los predicadores no predican con la autoridad de Dios la palabra. Y aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: fui llamado y constituido predicador en primer lugar, hay que hacerlo con fidelidad, porque el evangelio es tan valioso, del cual no nos avergonzamos, y el valor lo da a lo que llama el evangelio. Lo llamó, lo designó como predicador en primer lugar. La segunda palabra que aparece ahí, a que fue designado Pablo, es que fue constituido, designado o llamado a ser ¿qué? Apóstol. Aquí aparece la palabra apóstol, y esa palabra apóstol también le está hablando con la autoridad, ¿no? La autoridad de alguien que ha sido designado a ese ministerio y a ese llamado apostólico. Un apostolado que en este momento obviamente no existe como un ministerio, ni como un oficio, ni como nada. Eso fue para un grupo específico de personas ahí en esa primera etapa de la iglesia, pero fue constituido apóstol. El que está hablando aquí y el que está diciendo estas palabras no es cualquier persona. Es el apóstol de Jesucristo, y su palabra nos dice que la importancia que tuvieron los apóstoles en todo lo que fue el primer siglo de la iglesia, mientras la iglesia se fortalecía y se afirmaba, era una responsabilidad tremenda, una tarea impresionante y un ministerio impresionante. La iglesia está fundada sobre Cristo y sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento es las palabras de los apóstoles que escribieron otras personas que no eran apóstoles, pero que escucharon ¿de quiénes? De los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. No se podía dejar a un lado ese ministerio. Pablo lo cumplió con fidelidad. Pablo lo cumplió con fidelidad. Para Pablo, su llamado y la tarea que Dios le había dado a hacer era una tarea que no se podía hacer con tibieza, no se podía hacer con negligencia. Era una tarea que tenía que hacerse con toda la responsabilidad y con todo el esfuerzo posible, porque fue Dios quien lo designó para esa tarea. Y también nos dice aquí la tercera cosa, es que fue constituido predicador, fue constituido apóstol y fue constituido ¿qué? Maestro de los gentiles. Maestro de los gentiles. En principio su tarea, no exclusivamente a los gentiles, ¿no? Para Pablo, él le predicaba al que se le apareciera prácticamente. Pablo predicaba, decía alguien, a la menor provocación.
pero sí él entendió que su tarea fue ese evangelio a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Y esto generó una controversia tan tremenda en ese primer siglo. Los judíos decían: ¿será que los gentiles sí pueden recibir a Cristo como su Salvador? Y sí, sí. Pablo fue uno de los mayores exponentes del evangelio a los gentiles. ¿Y por qué? Porque él había entendido su llamado. El evangelio era tan valioso y el evangelio le había dado esta responsabilidad al haber conocido a Cristo como su Salvador, que él sabía que él tenía que cumplir esa responsabilidad con mucha diligencia. Miren lo que encontré aquí con relación a este tema. Dice: el evangelio es algo por lo que un hombre debe arriesgarlo todo. El evangelio es algo por lo que un hombre debe arriesgarlo, ¿qué? Todo por el evangelio, todo por el evangelio. En segundo lugar, el evangelio es algo a lo que el hombre debe servir. Servimos a esa causa. ¿A cuál causa? A la causa del evangelio. Fuimos llamados por Dios a servir a la causa del evangelio, a servir en la obra del evangelio, en la obra del ministerio. Entonces, las buenas nuevas son un privilegio, pero al mismo tiempo las buenas nuevas del evangelio son un deber y una responsabilidad. Son un deber y una responsabilidad. El evangelio es algo por lo que un hombre debe arriesgarlo todo. El evangelio es algo a lo que el hombre debe servir con todo. Y en tercer lugar, el evangelio es algo que el hombre debe defender. No nos avergonzamos del evangelio. Y en cuarto lugar, el evangelio es buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Es por lo que un hombre debe arriesgarlo todo, es algo a lo que el hombre debe servir, es algo a lo que el hombre debe defender, y el evangelio son buenas nuevas de salvación. Entonces aquí entendemos: el evangelio es un regalo de Dios. Es por gracia, a través de la fe, que nosotros conocemos el evangelio, que nosotros llegamos a ser participantes del evangelio. Pero el evangelio es un ¿qué? Un deber del creyente. Debe defender el evangelio, debe arriesgar todo por el evangelio, debe servir a la causa del evangelio. El evangelio no es un llamado a la pasividad del creyente, el evangelio es un llamado al deber del creyente. Por eso el valor lo da a lo que llama el evangelio. Nosotros no fuimos constituidos apóstoles, ninguno de nosotros, ni siquiera Timoteo fue constituido apóstol, pero sí nos da a entender la responsabilidad que tiene una persona que cree en Cristo como su Salvador. El Señor lo designó a una tarea. Por lo menos sabemos nosotros, por ejemplo, que el Señor le dice a su iglesia y a todo aquel que es parte de su iglesia: por tanto, id y haced ¿qué? Eso es un deber, eso es una tarea, eso es una responsabilidad que el Señor nos ha dado por el evangelio. Nosotros hemos sido llamados por Dios a cumplir ese deber, el deber de proclamar, el deber de defender, el deber de servir a los que han sido designados por Dios a través de las iglesias como pastores. Tienen la responsabilidad de predicar como un heraldo del evangelio y la palabra, defenderlo con firmeza, y tienen que darlo todo por esa tarea de quemarse las pestañas por el estudio y la interpretación bíblica y crecer en la interpretación. Tienes que darlo, es un deber, es tu responsabilidad pararte acá, defender la palabra y predicar la palabra. Al que ha sido llamado por Dios como maestro, a enseñar, a cuidar la iglesia a través de la palabra, es un deber, es una responsabilidad. El creyente está llamado al deber, al servicio, a darlo todo por este evangelio. El valor lo da a lo que llama el evangelio. Un llamado a hacer, un llamado al deber, un llamado al servicio. Defendemos este evangelio, defendemos la palabra, porque el evangelio no debe avergonzarnos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Creo que en ese aspecto tenemos que pensar que si nuestra vida está muy pasiva
con relación al deber que el Señor nos ha llamado a través del Evangelio, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar, a examinar qué es lo que está pasando en nuestro corazón, qué es lo que nos está impidiendo continuar, avanzar y cumplir con ese deber a lo que nos llama el Evangelio. Porque el Evangelio es tan valioso que no debe ser desperdiciado, no debe ser despreciado, no debe ser desvalorado. No puede ser. El Evangelio tiene que ser correspondido, porque el Evangelio es la obra maravillosa de Dios salvando a pecadores como nosotros a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Entonces es algo en lo que tenemos nosotros que ir pensando. La semana pasada nos quedamos con lo valioso que es el Evangelio. En reuniones caseras hablábamos de lo lindo. Ayer estábamos y antier en la reunión casera hablando del Evangelio y eso, las caras sonrientes. Lo que el Señor había hecho, quitó la muerte, dio a luz vida, inmortalidad. Qué bendición lo que es el Evangelio, qué bendición lo que ha hecho el Evangelio. Ahora esta semana nuestra responsabilidad es meditar. Bueno, estamos llamados por Dios a través de ese Evangelio a hacer una tarea, a vivir una tarea, a hacer un deber, a servir por el Evangelio, y tenemos que hacerlo, ahí sí dice la frase, tenemos que hacerlo ¿con qué? Vamos, se sabe la frase, tenemos que hacerlo ¿con qué? Con toda. Pero qué raro, ¿no? Porque en ambientes, ¿cómo se llama? En ambientes diferentes, ¿cierto? Cuando la selección Colombia, ¿vamos con qué? Ahí sí gritamos, no, vamos con toda, y bajo a Colombia, y vamos con todo. No, sí, déjelo allá. Por el Evangelio, ¿vamos con qué? Ahora sí cabe la palabra. Y eso tiene que ocupar nuestra mente, nuestro corazón. El Evangelio no es algo que añadimos a nuestra vida, el Evangelio es nuestra vida. Nosotros tomamos decisiones por Él, Evangelio. Dejamos de hacer cosas por Él, Evangelio. Sacrificamos nuestra vida por Él, no nos avergonzamos de Él, trabajamos para el Señor por Él. Todo por el Evangelio. El Evangelio es tan valioso y lo describe el llamamiento, lo refuerza el llamamiento que Dios nos dio a una vida de deber, de hacer, de servir. Entonces el valor lo da, decíamos en ese segundo punto, les decía yo, ¿qué implica darlo todo por el Evangelio? Tener la determinación de defender el Evangelio por el valor que tiene, por el valor que tiene. Y ahora vamos a ver el tercer punto. El tercer punto dice acá, ¿qué implica darlo todo por el Evangelio? Y es tener la determinación de defender el Evangelio por quien lo dio y la responsabilidad que tienes, por quien lo dio y la responsabilidad que tienes. Aquí Pablo va a reforzar un poco más el concepto de quién dio el Evangelio y lo cuidadoso que debemos ser con este tesoro que Dios nos ha regalado, que es el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 12 y vamos a ver hasta el 14. Dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me ¿qué? Otra vez refuerza esa idea, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en quién? En nosotros, que mora en nosotros. Entonces, ¿qué implicarlo todo por el Evangelio? Tener la determinación de defender el Evangelio por quien lo dio y la responsabilidad que tienes. Bueno, Pablo lo había dado todo por el Evangelio. Él valoraba este mensaje que había llegado a su vida, que había transformado su vida. Él valoraba este llamado que Dios había dado y por eso estaba en la cárcel. Y por eso dice Pablo acá, asimismo padezco ¿qué? Esto, por el Evangelio yo estoy aquí. La palabra padecer significa, o también puede ser traducida como sufrimiento, sufrir.
por lo cual asimismo o por el evangelio sufro esto que estoy sufriendo acá en este momento. Pero el evangelio, reforzando la idea, Pablo está como concluyendo la idea, reforzándola, y dice, pero aunque estoy sufriendo esto, no me avergüenzo. Yo no me estoy avergonzando de estar en esta condición. El evangelio es tan valioso que vale la pena estar sufriendo por el evangelio. El evangelio es algo tan valioso que vale la pena todo lo que yo pueda dar por el evangelio, y se queda corto todo lo que yo pueda dar. Es impresionante lo que es el evangelio, y por eso yo no me avergüenzo, dice Pablo. Estoy dispuesto a sufrir, y ya le dijo a Timoteo, sufre penalidades. Bueno, se lo va a decir más adelante también, pero dispuesto a sufrir, porque dice acá que lo sostiene en esa convicción de sufrir, de no avergonzarse por el evangelio. Y le dice acá Pablo a Timoteo, porque yo sé a quién he creído. Y ese verbo ahí, he creído, es el verbo que se traduce como hasta el punto de confiar completamente. Pablo está tan confiado, completamente confiado en el Señor. Pablo está tan confiado en el Señor que él dice, porque estoy tan confiado en el Señor, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, estoy tan absolutamente convencido de eso que yo no me avergüenzo y no me importa sufrir por el evangelio. Porque yo sé a quién he creído. Pablo conoce al Señor. Pablo constantemente está conociendo más a su Señor y a su Salvador, y lo conoce tanto y lo conoce tan bien hasta el punto de haber llegado a confiar completamente, hasta el punto de estar completamente convencido de quién es su Señor y de quién es su Salvador, de quién es su Dios. Muchas de las veces que nuestro corazón duda sobre alguna situación tiene que ver, no digo todas las veces, pero muchas de las veces en las que nuestro corazón duda en cuanto a una situación es porque no estamos completamente ¿qué? Confiados en nuestro Dios. No estamos completamente confiados. Yo he visto a muchos de ustedes con determinación y con mucha confianza decir, pero el Señor no nos abandona. ¿De dónde viene esa confianza tan fuerte, tan firme? De conocer a ese Dios, de saber quién es ese Dios, de saber cómo actúa ese Dios, de haber experimentado a un Dios que si no lo dejó antes, ¿por qué lo va a dejar ahora? Conoce a ese Dios. En la medida en que nosotros conocemos más y más a este Dios, es en la medida de eso que nosotros podemos llegar a confiar completamente en nuestro Dios. Pero cuando hay duda en nuestro corazón con relación a este Dios, entonces nuestra vida y nuestras convicciones ya no son tanto convicciones, y de pronto eran ideas que teníamos pero no eran convicciones. Cuando una persona, por ejemplo, duda del amor de Dios, es porque no conoce a quién, a ese Dios, no está tan convencido de ese Dios. Yo sé a quién he creído, dice Pablo, con determinación y con confianza. Yo estoy completamente seguro de quién es este Dios que me llamó, y no me importa sufrir y no me avergüenzo del evangelio, porque es este Dios maravilloso. Yo sé quién es este Dios. Este Dios es digno de que yo realce su nombre. Este Dios es digno de que yo lo publique por todos lados, porque yo sé a quién he creído. Este es un Dios poderoso. Este es un Dios maravilloso. Este es un Dios majestuoso. Este Dios es un Dios tan maravilloso que no es para que yo me esté escondiendo, sino para que yo esté levantando la cabeza y exaltándolo y haciéndolo resaltar por todo lado. Recuerdo mucho, ahora me estaba acordando de que yo tenía un botón de esos que se ponen ahí en un clip, como un clip, y tenía un botón en mi maleta. Cuando yo iba a la universidad, ese botón decía Dios eterno, y yo lo puse en mi maleta porque tenía la intención de hacer exaltar a ese Dios, de hacer resaltar a ese Dios y poner ahí en mi maleta Dios eterno. Pero de vez en cuando, ¿qué?
Mi corazón se inclinaba a avergonzarse, a taparlo con el saco, a poner la maleta del otro lado para que no lo vieran. No, este Dios es digno no de que lo tapemos, sino de que lo hagamos ¿qué? Resaltar, porque yo sé a quién he creído y no me avergüenzo de eso. Porque yo sé quién es mi Dios y no me avergüenzo de eso. Porque yo sé quién es mi Dios, yo sé a quién he creído, yo sé en quién estoy completamente confiado y no me importa sufrir por ese Dios. ¿Qué es lo máximo en este contexto que me pueden hacer por tener y resaltar a este Dios? ¿Qué es lo máximo que me pueden hacer? Cristiano, monja, pastorcito. Y puede ser. Y eso es lo máximo que vamos a sufrir. De pronto a alguno le van a lanzar un tomate. No sé, quizás. Pero realmente estoy dispuesto a recibir un tomatazo. No me avergüenzo. Asimismo padezco esto y sufro. ¿Estoy dispuesto a que de pronto me peguen una cachetada por tener un botón que dice el Dios eterno? ¿Estoy dispuesto o no? Ya no me gustó tanto la cachetada, ¿no? Pero sí, porque este Dios es digno de ser ¿qué? Exaltado. Este Dios es digno de confianza. Yo sé a quién he creído. Y quizás la pregunta aquí sería interesante. ¿Usted sabe a quién ha creído? ¿Ya sabe a quién ha creído? ¿Ya está completamente seguro a quién ha creído? ¿Usted confía completamente en ese Dios y sus atributos y sus características? ¿Sí o no? Entonces no me avergüenzo y entonces estoy dispuesto a sufrir. Pero aquel que no ha conocido a Dios, ¿por qué estar dispuesto a sufrir por Él? Pues claro, si no lo conoce, pues obviamente no va a estar dispuesto a sufrir por Él. Y quizás hoy es un llamado para decirle, si usted no ha conocido a este Dios, es el Dios eterno que bajó, que murió por usted en la cruz y que resucitó para mostrar su poder. Y que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene. Pídale al Señor que lo salve y conozca a ese Dios. Y empiece a confiar en ese Dios. Yo sé a quién he creído. Estaba leyendo un libro que me regaló Jerónimo de un autor que se llama C.S. Lewis y se llama Dios en el banquillo. C.S. Lewis fue un defensor o como le llaman un apologeta muy bueno hace 50 años atrás, 70 años atrás. Y este hombre decía, pero hay otras religiones en las cuales las personas están dispuestas a morir por su Dios. Y sí, los árabes están dispuestos, los árabes extremistas están dispuestos a morir por Alá, pero ellos están convencidos de que Alá es la verdad. Cuando hablábamos de la resurrección, dice él, cuando hablamos de la resurrección, eran un puñado de hombres que estaban dispuestos a morir, si es que eso era mentira, lo de la resurrección, eran un puñado de hombres que estaban dispuestos a morir por una mentira. Eso es una locura. Una persona está dispuesta a morir por alguien, pero está convencido de que eso es ¿qué? La verdad, como los musulmanes. Pero 12 hombres, 11 hombres que están dispuestos a morir por una mentira, no creo. Ellos estaban completamente convencidos de que este Dios era verdad. Ellos estaban completamente convencidos de que este Dios había resucitado. Estos hombres estaban completamente convencidos de que este Dios era el Dios eterno que había venido a morir por ellos y que había hecho una victoria asombrosa sobre la muerte al resucitar. Ellos estaban convencidos por eso y estaban dispuestos a sufrir y a morir por Cristo. Entonces yo sé a quién he creído. ¿Usted ya está seguro a quién creyó? Usted está completamente convencido y cuando está completamente convencido de a quién creyó, está dispuesto a sufrir, a exaltar a este Dios. Ahí es cuando empiezan a quitarse todas estas cosas en el corazón que se producen de vergüenza por el Evangelio. Ahí es cuando ese botón de Dios eterno está puesto en la mitad para que todo el mundo lo vea. Ahí es cuando las camisetas que dicen Jesús es el Salvador se resaltan, porque usted está dispuesto a sufrir y no avergonzarse por este Dios en el cual usted
ha creído. Ahí es donde debemos estar dispuestos ahí a exaltar y resaltar a este Dios por todo lado, por las redes sociales. Exaltemos a este Dios, resaltemos a este Dios. Por los estados de WhatsApp, exaltemos a este Dios. Quizá a mí me parece muy lindo cuando una persona pone, por ejemplo, no sé, un atardecer, un paisaje, y abajo tiene la cita: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando hay una cita en varios de los estados de WhatsApp, digo, qué valentía para resaltar y exaltar el nombre de este Dios. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Este Pablo estaba convencido. Ten la determinación de defender el evangelio por quien es Dios. El día en que Pablo creyó el evangelio, y aún lo sigue creyendo, yo sé a quién he creído. Y también no me avergüenzo y sufro esto, no solamente porque yo sé a quién he creído, sino porque yo estoy seguro. La palabra seguro significa yo estoy convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y saben que esto es interesante porque la palabra depósito significa lo que se le ha encomendado. ¿Qué fue lo que se le encomendó a Pablo? Lo dijo en los versículos anteriores. Lo que se me encomendó fue ¿qué? Ser predicador, apóstol y maestro. Lo que se me encomendó como un tesoro fue llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces lo que Pablo dice acá es que él está seguro y está convencido de que Dios es poderoso para guardar eso que se le ha encomendado hasta aquel día o para aquel día. O sea, el evangelio que se le encomendó, la tarea que se le encomendó, Pablo está convencido que la puede llevar a cabo. ¿Por qué la puede llevar a cabo? Porque confía en este Dios, porque este Dios le ha dado todas las herramientas, porque este Dios le ha dado todo para que cumpla con el objetivo que Dios le mandó a hacer. Regularmente la situación que pasa al nosotros no cumplir con nuestro deber o con la responsabilidad que Dios nos ha dado viene de dos fuentes. Una, del pecado, de nuestro pecado que no nos deja avanzar. Y en segundo lugar, de no tener esa determinación y esa diligencia para hacer lo que se nos mandó a hacer. Pero de pronto también de no confiar en que este Dios está guiando y guardando nuestro camino para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es interesante porque si nosotros conocemos a este Dios nos dice en su palabra que por tanto id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dice, y aquí yo estoy con ¿quiénes? Con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin del mundo? Amén. ¿Ese es el Dios en el que hemos creído? Si ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, entonces Dios es poderoso para guardarnos haciendo la obra que Él nos llamó a hacer hasta el día en que tengamos que morir. Hasta el día que tengamos que morir. Él ha sido convencido, no importa lo difícil que se ponga la tarea, le dice a Timoteo, no importa lo difícil que se ponga en la tarea, nosotros confiamos en un Dios poderoso. Es el poder de Dios, es la misericordia, es su favor, es su gracia que nos ayuda a ser fieles hasta el día en que le rindamos cuentas a Dios. O sea, saben y sabemos, y este Dios nos ha dado la convicción a través de su palabra, que un día vamos a estar delante de Él rindiéndole cuentas. Sí, sabemos eso, ¿cierto? Estamos convencidos de eso. No para condenación, sino en un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos en el cuerpo siendo creyentes para Él. Y esas obras, la iglesia va a pasar por el fuego, y esas obras que pasan como oro, plata y piedras preciosas van a ser las que van a ser para darle gloria y a Él y honra también bien a Él. Pero hay otras que se van a quedar ¿en dónde? En el fuego, quemadas como madera, heno y
hojarasca, que no van a pasar. Y eso dice la palabra, es según las intenciones del corazón. Según las intenciones del corazón. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, Dios es poderoso y fiel para que nosotros podamos cumplir con fidelidad la tarea que Él nos ha encomendado. El depósito, eso que Él nos depositó a nosotros para que nosotros cumplamos con esa tarea del ministerio que Él nos ha llamado a hacer. Dios es poderoso y Dios es fiel para hacer que eso se cumpla. Entonces agarremos las herramientas, pidámosle al Señor disposición del corazón y hagamos con diligencia lo que el Señor nos llamó a hacer. No importa lo difícil que se ponga, el Señor es poderoso para ayudarnos a cumplir la tarea. Y tremendo lo que pasa ahí, ¿no? Porque aún en el momento más difícil de la historia de la vida de Pablo, que yo creo que es este, sin lugar a dudas, un momento en el que estamos o está el hombre ya próximo a la muerte. En ese momento, próximo a la muerte, el ser humano podría negar a Cristo. El ser humano podría negar a Cristo. Vieron que alguna vez se hizo la ilustración, dicen que fue verdad, pero a nadie le consta, que en una iglesia hicieron una prueba. Hubo algunos de la iglesia que se disfrazaron encapuchados. Esto no sé si fue verdad, dice la historia, pero no sé si fue verdad. Se disfrazaron encapuchados y armas de juguete y estaban en un domingo en la predicación, creo que era así el cuento o la historia. Y entraron y patearon la puerta y entraron encapuchados con armas. Y les dice, todos los que dicen ser cristianos, quédense aquí que los vamos a matar. El resto que diga que no, salga y se van a salvar. Oh sorpresa para la iglesia y para los líderes de la iglesia, que muchas de las personas que estaban ahí se pararon y ¿qué? Y se fueron. Y se fueron. En los momentos de prueba es donde se prueba la fidelidad del ser humano. Es donde se prueba la fidelidad del ser humano. Acá suena lindo sufrir por Cristo y hasta el momento de morir. Pero en el momento de llegar a ese punto, yo sé a quién he creído y es poderoso para mantenerme fiel hasta el momento de la muerte, para mostrar ese poder de Dios actuando en la vida de una persona para mantenerse fiel con determinación hasta la muerte. Estoy acordándome aquí de Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice que esos testigos mostraron la victoria del Señor al guardar el testimonio hasta la muerte. Aquellos que guardan el testimonio fieles hasta la muerte están mostrando el poder de Dios y la victoria sobre Satanás, allá en Apocalipsis. Interesante, si yo sé a quién he creído y si yo estoy confiando en el poder de Dios para guardar mi testimonio fiel hasta la muerte, en el momento en el que llegue el momento, se va a mantener fiel hasta la muerte y no va a negar a su Salvador. Y va a decir, estoy dispuesto a morir ¿por quién? Por Cristo. Vamos a hacer esa prueba dentro de 8... ya vienen preparados, ¿no? Aquí me quedo. No vamos a hacer esa prueba. Pero no vamos a hacer esa prueba, pero Dios los va a poner a prueba en muchas situaciones para ver si van a mantenerse fieles. Con cosas tan sencillas como las que hablábamos esta semana de reunión casera. ¿Usted es cristiano? Es que mi mamá es la que me lleva, es que mi esposa, si yo digo que no, entonces no me da almuerzo. Con cosas tan sencillas como esas, el Señor va a probar su fidelidad y va a mostrar si realmente usted está confiado en el que ha creído, porque yo sé que lo que he creído. Para Timoteo, ¿no? Tranquilo, Timoteo, confía en el Señor, confía en el Dios que conocemos, mantente firme, mantente fiel hasta la muerte. En este comentario que encontré acá dice, esta responsabilidad que se le había dado a Pablo era tan clara y tan sagrada
que Pablo consideraba su enseñanza como un depósito, algo que Dios le había depositado. Usaba, dice este comentarista, usaba este vocablo bancario para decir que Dios había entregado a los apóstoles el contenido de la doctrina. Ahora les tocaba a ellos evitar que la doctrina sufriera cambios. Por eso Dios los usó para escribir el Nuevo Testamento, para que sus conocimientos y doctrinas se conservaran para las generaciones posteriores. Para Pablo esta responsabilidad era clara y sagrada. Era clara y sagrada. Dios me dio a mí, me depositó a mí una responsabilidad, yo tengo que cumplirla con fidelidad y con determinación. Y en ese aspecto, ya poniéndole eso en contexto a Timoteo, lo importante que es ese ministerio, lo importante que es lo que Dios nos depositó, lo importante que es el llamado por el Evangelio, entonces ahora le va a decir los mandatos, ahora le va a decir las responsabilidades, le va a decir lo que tiene que hacer en forma imperativa, en forma de una orden. Versículo 13. ¿Qué dice el 13? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La palabra retén significa aferrarse. Aférrate a la forma, y esa palabra forma es interesante porque la palabra forma significa ejemplo o modelo. Ejemplo o modelo. ¿Quién le dio el ejemplo a Timoteo? Pablo le dio el ejemplo a Timoteo. ¿Quién le dio el modelo a Timoteo? Pablo le dio el ejemplo, le dio el modelo. Él tenía que imitar al apóstol. Él tenía que ver al apóstol e imitar su fe. Él tenía que imitar al apóstol, y no por jactancia de Pablo, ¿no? Pero así fue como fue diseñada la vida espiritual y la vida de iglesia. Nos imitamos los unos a los otros. Pero él le dice, retén, aférrate al buen ejemplo y al modelo de las sanas palabras que de mí oíste. La sana doctrina, la doctrina correcta, la doctrina verdadera, la doctrina bien interpretada. Alguien se preguntaba, bueno, ¿y cuál es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina es la doctrina que no es enferma. La sana doctrina es la doctrina que se interpreta correctamente, pero también que se vive correctamente. Ya se lo dijo Pablo en toda primera de Timoteo, que no es solamente expresar palabras, sino que el testimonio y la vida tienen que ir respaldando esas palabras. Pero las sanas palabras, ¿cuáles son? Las sanas palabras que nos dejaron aquí en la Biblia, que fueron escritas en la Biblia, pero también que se utilizan todas las herramientas que sean necesarias para interpretarla bien. Porque si uno ve y va a una iglesia, no sé, de los testigos de Jehová o de los mormones, y pregunta, ¿ustedes predican aquí la sana doctrina? ¿Qué le van a decir? No, acá predicamos la mentira, entonces acá no venga. No, acá se predica la mala enseñanza, entonces acá no venga. ¿Eso va a decir? No. La sana doctrina es la interpretación de la palabra como el Señor la dejó, utilizando los principios de interpretación, mirando quién es el autor, quién era el destinatario, las circunstancias que rodean ese libro, contextualizando los pasajes en su contexto inmediato y en su contexto general, mirando que esas doctrinas no se choquen con otras doctrinas bíblicas, sino que vayan en concordancia con toda la enseñanza bíblica. Eso es la sana doctrina. ¿Por qué decimos que en iglesias pentecostales y carismáticas no tienen una sana doctrina? Porque no utilizan esos principios de interpretación para saber qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que en la iglesia mormona y en la iglesia pentecostal no tienen la sana doctrina? Porque han tergiversado los conceptos, porque se contradicen, porque niegan enseñanzas como por ejemplo que Jesucristo es Dios. Negan enseñanzas como por ejemplo que si hay un evangelio diferente, sobre todo los mormones, si hay un evangelio diferente, así venga un ángel del cielo y se lo diga, no lo puede creer. Y los mormones vienen con una doctrina en cuanto al ángel Moroni, que el ángel Moroni fue el que les reveló esa doctrina, y por eso es que el símbolo de la iglesia mormona es un ¿qué?
Un ángel ha ido por la 127 con autopista norte. Ahí está el ángel en la punta tocando la trompeta. Ese es el ángel ¿qué? Moroni. Totalmente ido del evangelio verdadero, que es el evangelio que está en la palabra de Dios. Por eso no tienen una sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina interpretada desde sus contextos, teniendo en cuenta las reglas de interpretación. Esa es la sana doctrina. Esa es la sana doctrina, que no se contradice una doctrina bíblica con la otra doctrina bíblica que aparece en otro lado de la Biblia. Esa es la sana doctrina. Y para eso nosotros tenemos que fortalecernos y afirmarnos, porque el llamado a Timoteo acá es: aférrate a las palabras que dejé yo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Aférrate a las palabras que dejé yo y los otros apóstoles inspirados por Dios. Esa es la sana doctrina. Tienes que aferrarte a ella, tienes que agarrarte a ella, tienes que cuidarla, tienes que protegerla. Esa es la sana doctrina. Pero sobre todo, Timoteo, ya te escribí toda primera de Timoteo, para que no solamente sea una doctrina que se habla, sino una doctrina que ¿qué? Que se vive. Hay hombres que hablan muy bien la sana doctrina y la explican muy bien, pero no la viven. Es una contradicción. No es la sana doctrina, hermano, en su vida no es la sana doctrina. Usted sabe lo que dice la Biblia, la explica muy bien, pero murmura de los hermanos, pero genera una división en la iglesia, pero está maltratando a otros. No es la sana doctrina, aunque la hable, no la está ¿qué? Viviendo. Y la sana doctrina es una doctrina que no solamente se sabe, sino que se ¿qué? Se vive, se vive. Entonces, Timoteo, aquí estoy yo como ejemplo. Alguien decía, Pablo es muy orgulloso, porque Pablo dice, mírame a quién, mírame a mí, eso es orgullo. No. Pablo fue un hombre que reconoció sus debilidades, que reconocía su pecado, pero era un hombre que vivió con fidelidad su ministerio. Era un hombre digno ¿de qué? De imitar. Y por eso es que muchas personas a lo largo de la historia, muchos creyentes, aún nosotros ahora, tenemos como ejemplo ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿Usted ha dicho alguna vez, uy, a mí me gustaría, uy, qué chévere, uy, qué lindo el apóstol, su ministerio, su ejemplo? Hay personas que, por ejemplo, salen a la obra misionera, a la fundación de iglesias como pastores, porque anhelan poder en alguna forma vivir lo que Pablo vivió en la fundación de iglesias. Y es una linda motivación. Y el creyente está llamado a ser ejemplo de sus hermanos, a vivir y a saber y a conocer la sana doctrina. Retén, afírmate, aferra al ejemplo, al modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Miren, prácticamente dicho en otras palabras, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, no cambies el contenido. El contenido es ese, no tienes que cambiarlo. ¿Listo? El contenido es ese. No cambies la forma tampoco. Ese es el contenido, esa es la forma, porque esta es la verdad que hay que guardar y proteger. Lo que el apóstol dijo, eso es lo que tú tienes que decir, sin cambiar ni en contenido ni en forma. Eso es lo que tienes que decir. La palabra forma significa que la enseñanza de Pablo era un estándar o modelo de sana enseñanza. Todo lo que no sea conforme a las palabras de los apóstoles del Nuevo Testamento es falsa doctrina. Le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, es falsa doctrina. Si no se conforma a estas palabras, es falsa doctrina. No le puedes hacer caso. Y no solamente no le puedes hacer caso, la tienes que denunciar. Tienes que pararte en el púlpito y decir, eso no es así. Tienes que mandarle a los que enseñan eso, mandarles que no enseñen una doctrina diferente. Eso es lo que tienes que hacer. Pero mientras tú te mantengas viendo la palabra de los apóstoles inspirada por Dios, el Antiguo Testamento inspirado por Dios, interpretándolo bien, estás cuidado en la sana doctrina. Pero también tienes que vivirla, no solamente enseñarla. La palabra forma significa que la enseñanza de Pablo era un estándar o modelo de buena doctrina. Y termina diciendo acá, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la fe
en la confianza que debo tener en esta sana doctrina. Confío en esta sana doctrina porque es la doctrina que Dios dejó. Pero también ahí va muy ligado esto. El amor, la forma como yo transmito también esa sana enseñanza, la forma como yo vivo esa sana enseñanza. Saben que muchas personas, por ejemplo, tienen una situación en su cabeza con relación a cómo se enseña la sana doctrina. Hay personas que, por ejemplo, muy estudiosos, pastores que son muy reconocidos y dicen, está bien que sepamos la Biblia, pero ¿saben cuáles son las quejas muchas veces de las personas a las cuales les enseñamos la palabra? Que se las predicamos sin ¿qué? Sin amor. ¿Y qué significa predicársela sin amor? Un pastor que no está pendiente, un pastor que no está pensando en su congregación, un pastor que no se está sacrificando por su iglesia, un pastor que no está haciendo eso de la forma sacrificial como Dios le pide que lo haga, pero también en su actitud. Sí, esa persona sabe mucho, pero como nos dice las cosas, es un hombre arrogante, es un hombre orgulloso. Es un hombre que dice como si yo supiera y las otras personas no saben absolutamente nada. Eso no muestra un amor al enseñar la palabra. Eso muestra golpes, eso muestra grosería, eso muestra egoísmo. Eso es lo que muestra. La forma de las sanas palabras, retenerla, es confiando en ellas, que es la palabra fe, confiando completamente en esas sanas palabras, pero también transmitiéndolas con amor, también transmitiéndolas con cuidado, también transmitiéndolas con toda paciencia y doctrina. No hay nada que sea más incongruente que un hombre que dice las palabras de Dios como tiene que decirlas, pero con una actitud odiosa, con una actitud arrogante, con una actitud orgullosa. Eso no adorna la doctrina, me decía alguien hace poquito. Eso no adorna la doctrina. Y en eso también Timoteo tiene que tener cuidado, en hablarla de una forma en que él confía en estas palabras, pero las habla con amor. Escuché que fue la semana pasada, alguien me dijo algo y me dijo como, sí, pero la verdad es que cada vez que lo dice de una forma en el que uno no lo quiere escuchar. No lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque habla de una forma muy arrogante y muy orgullosa. Eso sería el excelente ejemplo de una persona que retiene la sana palabra, quizás, pero no lo hace en fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Aparte lo dice él. O sea, el modelo de confiar en la palabra y hacerlo con amor, aun cuando es con firmeza, ¿es quién? Es Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, acá en este comentario dice, la frase en la fe y amor indica que la comunicación efectiva del evangelio ahí es respaldada por ciertas características personales. Uno, la confianza en la palabra de Dios, en Dios y en su palabra, y la preocupación y afecto por aquellos que son oyentes. No es un ministerio frío y despersonalizado, es un ministerio cercano, es un ministerio cuidadoso, es un ministerio que está pendiente de las necesidades de aquellos a quienes se les está predicando. Si yo vengo a atropellar solamente con los conceptos bíblicos, estoy perdiendo esa parte de la sana enseñanza que es con fe y con amor. Guarda, versículo 14, el buen depósito, defiende, cuida eso que se te encomendó, defiéndelo. Esa palabra guarda significa defiende y cuida, defiende y cuida, defiende y cuida. Por el Espíritu que mora o habita o vive en nosotros, y él lo refuerza ahí, que mora en nosotros. ¿Y por qué mora en nosotros? Porque Romanos capítulo 8 dice, solamente en aquellos que son creyentes mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces tranquilo, el poder te lo va a dar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice Romanos capítulo 8 versículo
11. En conclusión de esta sección, debemos sentirnos motivados a obedecer a Dios por amor, por gratitud y anhelar ser conformados a su imagen para que podamos hacer un ministerio agradable a Él. No debemos sentir pena ni vergüenza de compartir, de respaldar, de proteger, de realzar el Evangelio, porque el Evangelio es lo más maravilloso que pasó para la vida de una persona. Cumple con tu responsabilidad y hazlo con diligencia. Vive una vida que adorne la doctrina, en fe, confiando en la palabra de Dios, pero también con mucho cuidado en cómo ejerces tu ministerio. Un ministerio que debe ser un ministerio de entrega, un ministerio amoroso por aquellos que están a tu alrededor.